Algunos lo llaman el Armagedón, otros el Apocalipsis, pero, en cualquier caso, todos hablan de lo mismo, el fin del mundo. Para muchos, representa la aniquilación total del planeta, el colapso de toda forma de vida. Para otros, es el fin de una era, el cierre del mundo tal como lo conocemos. Ambas palabras, Armagedón y Apocalipsis, aparecen en las páginas más misteriosas de la Biblia, anunciando un desenlace que ha inquietado a la humanidad por siglos. ¿El final o el comienzo de algo más? Por eso, resulta fascinante volver a la fuente original y descubrir qué dice realmente la Biblia sobre el fin del mundo. ¿Acabará toda forma de vida en la Tierra? ¿Habrá sobrevivientes? Durante siglos, teólogos y estudiosos de distintas disciplinas han escudriñado las Sagradas Escrituras en busca de respuestas. Y lo que han encontrado ha sido, sencillamente, sorprendente. Lo primero que debemos entender es esto. Para la Biblia, Apocalipsis no es un evento, sino el título del último de sus 66 libros. Un libro que no solo cierra la Escritura, sino que abre la visión más inquietante y reveladora del futuro de la humanidad. Su conclusión, su broche de oro, el libro del Apocalipsis. Allí se narra la impactante visión de un discípulo de Jesús llamado Juan, quien la recibió mientras estaba prisionero en la isla de Patmos, en Grecia. Aquella visión era profética, una revelación que mostraba lo que sucederá al final de los tiempos. Por eso, en la Biblia, Apocalipsis no significa destrucción, sino revelación. El nombre de un libro que expone, con poder y misterio, el destino final del mundo que conocemos. La palabra Armagedón, por su parte, proviene del hebreo y significa Monte Megido, un lugar real en el Oriente Medio donde, según las Escrituras, se libraron batallas decisivas. Y será allí, en ese mismo escenario, donde según el libro del Apocalipsis, ocurrirá la batalla final, las fuerzas de Dios, lideradas por Jesucristo, contra las fuerzas del mal, comandadas por el Anticristo. Así que Armagedón no representa el fin del mundo, sino el campo donde el bien y el mal se enfrentarán por última vez, en el juicio final de la humanidad. Ambas palabras, Apocalipsis y Armagedón, no significan el fin del mundo por sí mismas. La Biblia está repleta de profecías, revelaciones y visiones que describen cómo será realmente el final. Pero antes de que ese momento llegue, una serie de profecías deben cumplirse. Profecías que exploraremos a fondo en otro video. Podríamos decir que el principio del fin comenzará con un tiempo que las Escrituras llaman la Gran Tribulación, también conocida como el Gran Torbellino o el Turbión. Será un periodo terrible, una era de oscuridad, dolor y desesperanza sobre la tierra. Un tiempo tan duro que cualquiera desearía que la Biblia estuviera equivocada al respecto, porque los acontecimientos de ese periodo serán tan devastadores que, según las Escrituras, Dios mismo deberá acortar esos días, ya que, de no hacerlo, ningún ser humano sobreviviría. Pero, y aquí está la esperanza, por amor a los escogidos, esos días serán acortados. Apocalipsis y Armagedón. Dos palabras que muchos asocian con el fin, pero que no significan el fin del mundo por sí mismas. La Biblia está llena de profecías, revelaciones y visiones que describen con detalle cómo será el verdadero desenlace de la humanidad. Sin embargo, antes de que llegue ese momento, deben cumplirse señales. Todo comenzará con lo que las Escrituras llaman la Gran Tribulación, también conocida como el Gran Torbellino o el Turbión, una etapa donde el caos dominará la tierra, donde la oscuridad, el dolor y la desesperanza envolverán a la humanidad. Un periodo tan desgarrador que cualquiera desearía que las Escrituras no fueran ciertas, porque los acontecimientos de esos días serán tan terribles y devastadores que, según la Biblia, Dios mismo tendrá que intervenir, acortando el tiempo de sufrimiento, pues si no lo hiciera, nadie quedaría con vida. Pero hay una luz en medio de tanta sombra. Por amor a los escogidos, esos días serán acortados. Así, las Escrituras nos revelan un detalle inquietante. Habrá sobrevivientes, aunque nadie sabe si serán muchos o solo unos pocos.
La gran tribulación comenzará con la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, símbolos vivientes del caos que se aproxima: el anticristo, la guerra, el hambre y la muerte. Y tras ellos, un 5.º jinete, llamado Hades, seguirá su rastro, recogiendo las almas de los caídos. Lo primero que el mundo presenciará será un estallido de guerras sin precedentes, un conflicto global tan vasto que Jesucristo mismo lo profetizó. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero esto no se refiere a las guerras comunes que la humanidad ha visto una y otra vez. No. Lo que describe la Biblia es una guerra total, de una magnitud jamás vista, más devastadora que cualquier guerra mundial. Las principales potencias y los países más pequeños se sumergirán por igual en una ola de violencia, destrucción y muerte. Todos manipulados por el anticristo, un líder humano que, según las antiguas profecías, podría surgir de las regiones que fueron Asiria, es decir, Irán o Siria. Un gobernante oscuro que precederá la guerra más grande que la humanidad haya conocido. Para algunos, el anticristo no será necesariamente un gobernante militar, sino una figura más sutil, más moderna, reflejada en un gran líder tecnológico, un ser o sistema que controle a millones de personas, no solo en cuerpo, sino también en alma. Otros creen que podría manifestarse como un líder ideológico, alguien que surja en estos tiempos de intensas divisiones políticas, capaz de arrastrar naciones enteras con su poder de persuasión y fanatismo. Estas guerras colosales traerán consigo una hambruna sin precedentes, una crisis global y devastadora, donde los recursos escasearán y la humanidad luchará por sobrevivir. Pero el horror no terminará allí. Las consecuencias de la guerra y el hambre abrirán paso a pestes mortales, enfermedades que se propagarán con furia entre los pocos sobrevivientes, mientras el mundo entero se sumerge en una inflación fuera de control, tal como lo profetiza el 3.er jinete del Apocalipsis, el hambre, quien cabalga con una balanza en la mano, mientras una voz celestial retumba en el cielo con un grito estremecedor. Y entonces, una advertencia estremecedora se alza en medio de los cielos. Y miré, y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En los tiempos bíblicos, 1 denario era el salario de un día entero de trabajo. Eso significa que llegará una época en la que el dinero perderá todo valor. Un día completo de esfuerzo apenas bastará para comprar un poco de pan. La inflación será imparable, el hambre se volverá cotidiana, y lo que hoy consideramos común, el aceite y el vino, serán tesoros invaluables que pocos podrán tocar. Pero la oscuridad no termina allí, porque tras la hambruna, la humanidad enfrentará algo mucho peor. Un ejército de criaturas monstruosas, descritas como langostas con rostro humano y colas de escorpión. Nadie sabe con certeza si se trata de seres literales o si representan máquinas o armas que aún no existen, pero todos los intérpretes coinciden en algo. Ese ejército será del anticristo y su poder será devastador. Las escrituras advierten que matarán a la 1/3 parte de la humanidad por medio de fuego, humo y azufre que saldrán de sus bocas. El poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son como serpientes, tienen cabezas y con ellas causan destrucción. Así, el mundo se hundirá en una pesadilla sin precedentes, una guerra tan terrible que el cielo y la tierra parecerán arder al unísono, mientras la humanidad paga el precio de su propia corrupción. Algunos intérpretes creen que esta visión describe un ejército moderno, armado con armas químicas, fósforo blanco y otros métodos crueles de destrucción masiva. Quizás, cuando las escrituras mencionan fuego, humo y azufre, estén revelando la furia del armamento humano más letal jamás creado. De esta manera, una 1/3 parte de la humanidad que haya sobrevivido a las guerras, al hambre y a las pestes, morirá a manos de este ejército infernal. En el Antiguo Testamento, la Biblia ya hace referencia a este enemigo. Al anticristo se le llama también Gog de Magog, un nombre cargado de oscuridad y simbolismo,
del cual deriva la palabra moderna demagogo, un líder que manipula con falsas promesas, que ofrece esperanza vacía y poder absoluto. Y es precisamente así como Gog, el anticristo, se alzará entre las naciones, prometiendo paz y seguridad, unificando al mundo bajo su aparente sabiduría, solo para traicionarlo, porque tras la falsa paz, llevará a las naciones a la guerra, y con su ambición desmedida, exterminará a la tercera parte de la humanidad, un líder nacido del engaño, un político del abismo, que levantará su imperio sobre las cenizas del mundo. El apóstol Pablo ya lo advirtió siglos atrás. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El contraste no podría ser más brutal. En medio de la gran tribulación, cuando el mundo crea haber hallado la calma, el anticristo, Gog de Magog, la bestia, el 666, mostrará su verdadero rostro. Con la población mundial reducida al mínimo, este líder oscuro pondrá su mirada sobre los elegidos, el pueblo de Israel, y llevará sus ejércitos hacia esa tierra sagrada para cumplir su blasfemia final. Allí, destruirá el tercer templo, un lugar profetizado desde la antigüedad, del cual hablan tanto cristianos como judíos, un templo que, según las Escrituras, debe ser reconstruido antes de la llegada del Mesías, y cuando el anticristo entre en ese templo, se proclamará a sí mismo como Dios, apoyado por muchos que lo aclamarán como el Mesías esperado. Ese será el punto máximo del engaño, el instante en que la humanidad creerá haber encontrado a su Salvador, pero en realidad estará adorando a su destructor. Y entonces el cielo se abrirá. El verdadero Mesías, Jesucristo, descenderá con poder y gloria para enfrentar al falso Redentor en la batalla final, en el Monte Megido, el lugar conocido como Armagedón. Será allí donde, según la Biblia, ocurrirá el verdadero fin del mundo. Sin embargo, los teólogos y las distintas denominaciones cristianas no coinciden del todo. Algunos sostienen que no se trata del fin físico de la tierra, sino del fin del sistema humano, político, religioso y económico, que será consumido como por fuego, para dar paso a una nueva era, un reinado mesiánico de 1000 años, donde los sobrevivientes del Apocalipsis por fin conocerán la paz verdadera. Una paz que no viene de los hombres, sino del Rey eterno.